nuclear. Y bueno, el tema que les quiero traer el día de hoy es imagen oncológica, valorar respuesta al tratamiento. Los objetivos serían hablar de quizá los criterios utilizados frecuentemente, vamos a hablar qué es RECIST, y bueno, en base a RECIST, la nomenclatura que esto nos da para hablar con los médicos tratantes y ver que estas guías a veces dejan muchas áreas de incertidumbre y más un conversatorio de cómo yo resuelvo esas dudas, esas incertidumbres y definitivo abrir para preguntas o comentarios de cómo hacer en estas zonas de duda que nos pueden dar la imagen oncológica. Y bueno, siempre que estamos en el escenario de imagen oncológica tenemos, bueno, nada de medicina es 100%, pero usualmente al que le toca ya estar en valorar respuesta al tratamiento, tenemos un escenario con una confirmación. El paciente fue biopsiado, tiene su confirmación de una malignidad, tiene sus estudios previos y bueno, habitualmente el médico que está refiriéndonos al paciente y el que va a leer nuestro reporte es una persona con experticia en oncología y él espera ciertos términos de nosotros y bueno, también quisiera hablar un poco de eso porque es lo que el referente espera de nosotros. Bueno, primero, confirmación histopatológica de malignidad. Y bueno, aquí tienen, la imagen que tienen aquí en pantalla es de las guías Fleischner de los nódulos pulmonares. Y bueno, lo primero, que las guías ahí no funcionan, porque lo primero que nos dicen las guías Fleischner es que si estamos ante un conocido con una patología maligna, ya las guías no son válidas. Entonces, habitualmente cuando estamos en el paciente oncológico, habitualmente muchas de las guías en otros escenarios aquí no aplican. Entonces tenemos que centrarnos, que estamos en un paciente con una confirmación histopatológica y aquí, bueno, las cosas cambian un poco y cambian de histopatológico en histopatológico. Por ejemplo, este mismo nódulo en vidrio despulido, si yo lo viera en un caso de un paciente con un sarcoma o un tumor escamoso, vidrio despulido quizá no le daría la importancia que yo le daría a un paciente que tiene un conocido adenocarcinoma. Peor todavía, si tiene un adenocarcinoma pulmonar en el pulmón contralateral, la impresión que yo tendría de la misma imagen, exactamente la misma imagen, según la histopatología del paciente, es muy distinta. Y bueno, esto es algo que no da para una sola conferencia y también creo que se va aprendiendo en la práctica, pero sí, todos los detallitos que vamos encontrando en un estudio de imagen oncológica, bueno, tenemos que verlo. Uno, en el escenario de que es un paciente con patología maligna conocida y dos, tratar de ir afinando nuestros diagnósticos que vamos aprendiendo con la experiencia de cómo se comporta cada cáncer. Bueno, estudios previos, esto es pauta. Si vamos a valorar respuesta, tenemos que tener estudios previos. Y ya verán, en oncología un paciente puede tener 6, 8, 10, si no más tomografías, y a ver cuántos de esos tenemos que revisar. Pues en casos muy difíciles, créanme que vemos mucho de esas tomografías tratando de entender qué es lo que está pasando con el paciente. Y habitualmente yo diría que por lo menos en esos escenarios donde tenemos muchas tomografías, podríamos ver hasta por lo menos unas 3. Siempre yo recomendaría ver el estudio basal. El primer estudio nos habla mucho de la biología del tumor, cómo se comporta, cómo era el tumor primario, su patrón de realce, dónde metastatizó, cómo lo hizo, y bueno, eso nos da una muy buena idea de la biología del tumor y ver también nos da la idea de dónde debemos ir a buscar las lesiones. Digamos, un paciente que ha tenido muy buena respuesta, bueno, igual tendríamos, digamos, estamos en un caso de ovario que sabemos que hizo carcinomatosis peritoneal, que la respuesta ha sido completa, quizá igual vamos a tener algo de malicia en ir a buscar en los recesos subdiafragmáticos, hepáticos, esos lugares que a veces se nos pueden esconder, pero sabiendo que si ya tuvo enfermedad ahí, bueno, es un lugar que tenemos que ver con lupa. Bueno, siempre yo vería el estudio basal, vería el estudio justo previo que tiene, que sería la comparación directa, y como veremos más adelante, tendríamos que ver el estudio NADIR o la mejor respuesta que ha tenido el paciente, que eso lo voy a definir más adelante. Y lo otro, que estamos con un médico referente experto en oncología y él espera algo de nosotros. Y si nosotros no le damos eso en el reporte, él va a tener que asumirlo muchas veces
leyendo el informe solo van a tener que sacar la conclusión que nosotros no quisimos poner en nuestro informe, pues él tiene que sacar esa conclusión porque lo que él va a hacer adelante depende de eso. Y bueno, simplificando, pero en realidad es así, nuestro informe en oncología debe terminar con una conclusión que diga una de estas 4 escenarios. El paciente tiene una respuesta completa, respuesta parcial, hay progresión de la enfermedad o estamos ante enfermedad estable. Y esto es lo que espera el oncólogo que digamos, o sea, después de toda nuestra descripción tan buena como la podemos hacer del cuerpo del informe, una conclusión también nos podemos expandir, pero en algún lugar tenemos que poner esto, y es lo que espera y es con lo que él va a tomar una decisión. Y habitualmente si ponemos progresión de la enfermedad, que ya veremos más adelante, que por detallitos muy pequeños podremos poner que el paciente ha progresado y eso significa la línea de tratamiento en la que estamos actualmente ha fracasado. Tenemos que pasar a una segunda línea. Habitualmente, a medida que avanzamos en las líneas, son menos efectivas, con mayor toxicidad. Por eso está el riesgo. Y todavía, si ya el paciente pasó a todas las líneas de terapia que tenemos, puede ser que ya el paciente no es apto para terapia oncológica y pasa a tratamiento de soporte paliativo. Y esto puede ocurrir con detallitos de nuestro informe. Poner un nuevo nódulo pulmonar que, pues, eso puede significar que el paciente pase a líneas más tóxicas o que ya no sea apto para terapia curativa. Y entonces tener mucho cuidado y es lo que quiero transmitir en parte en esta conferencia. Y en el resto de los escenarios, habitualmente oncología, aquí estoy haciendo una generalización muy amplia, pero bueno, más, más o menos funciona. Y en el resto de los escenarios habitualmente van a seguir con la terapia que tienen, no porque nosotros digamos que ha habido una respuesta completa, que en tomografía no estamos viendo nada, pues nosotros sabemos y los oncólogos saben que para ver algo en la tomografía, la resolución espacial que tenemos, tienen que haber un par de millones de células malignas ahí. Entonces, no porque no veamos algo, no significa que no hay células malignas o ya depositadas o circulantes, y habitualmente ellos van a terminar su terapia o la pauta de terapia que tenían, y aún si ya terminaron la terapia, el paciente acaba de terminar la terapia, no por poner respuesta completa, se van a desentender y habitualmente al principio harán un seguimiento muy estrecho del paciente. 2-3 meses de seguimiento y si se mantiene una respuesta muy favorable, irán espaciando. También es raro la respuesta completa por los criterios que tenemos en RECIST. Habitualmente siempre queda algo que se ve, que eso puede ya no ser viable, pero se sigue viendo, y eso habitualmente queda como una enfermedad estable y el paciente no cambia y pasan los meses, pasan los años y se sigue dando como enfermedad estable, pero en la práctica se entiende que el paciente, bueno, no tiene enfermedad activa o que esté progresando. Y bueno, en medio de todo eso, una respuesta parcial, el paciente se sigue viendo enfermedad con una respuesta que luego explicaremos cuáles son las pautas para decir que hay una respuesta parcial. Bueno, las guías que tenemos para llegar a esto, a estas definiciones, si el paciente tiene progresión, hay respuesta, hay enfermedad, son las guías RECIST. Ya ven, la última actualización ya tiene más de 10 años, pero bueno, es lo que tenemos, es para tumores sólidos y lo primero es definir qué son los tumores sólidos y bueno, digamos que tenemos tumores líquidos, que son las leucemias, y de ahí luego tenemos tumores sólidos, que es todo lo demás. En lo gris estarían los linfomas, los mielomas, que básicamente si se pueden ver y medir, entonces aplica el RECIST. Por ejemplo, un mieloma con lesiones líticas con su componente de tejidos blandos, perfectamente podemos aplicar el sistema RECIST. O linfoma con adenomegalias, conglomerados, se aplica el sistema RECIST. Aunque, bueno, habitualmente oncología, por muchas limitaciones que tenía el estudio morfoestructural, han ido cediendo en lo posible a estudios moleculares, al PET-CT, donde quizá valorar la respuesta es un poco más acertado en esos escenarios. El RECIST es un sistema, ya vamos a ver sus reglas, es objetivo, reproducible, y aquí yo quiero dejar en negrita y con ese asterisco que le puse ahí, que
es diseñado para estudios clínicos y pues en estudios clínicos es muy robusto y funciona muy bien. Y yo le diría que cuando una molécula oncológica es probada con RECIST, a mí no me quedan dudas de que funciona porque es muy estricto. Ahora la pregunta es, esas reglas en el día a día, o sea, si yo tengo un estudio clínico, pues tengo que seguir el RECIST al pie de la letra. Pero ahora vamos, que es en parte lo que les quería traer en esta conferencia, el día a día, pues a veces hay unas incertidumbres que nos trae el RECIST de qué hacemos en estos escenarios. Y ahí es donde les voy a dar mi opinión, mis recomendaciones, y definitivo que eso se presta para conversarlo más adelante. Y inicialmente se diseña para tomografía, se puede extrapolar perfectamente a resonancia magnética y básicamente ahí, en las guías iniciales, hablan de que en radiografía, digamos una radiografía de pulmón, una lesión si era de más de 2 centímetros se podía, pero eso sería muy raro. Habitualmente RECIST hablamos de tomografía y en menor cantidad en resonancia magnética. Y bueno, no aplica para inmunoterapia, para eso tenemos otras guías, tenemos las guías para tumores cerebrales, la IRANO, la IMRCIS y bueno, eso lo tocaré muy breve más adelante. Bueno, RECIST, ya vemos que está diseñado y habitualmente la gran mayoría de estudios que veremos son con tomografía. El contraste endovenoso es mandatorio. Tenemos que tener un estudio base de menos de 4 semanas de inicio a terapia. Idealmente, lo ideal sería que el paciente no haya iniciado la terapia. 4 semanas a mí me parece mucho. Lo ideal, si uno tiene la posibilidad, es que el paciente no haya empezado su terapia o tratar de que no hayan pasado más de 15 días, porque la verdad con los medicamentos, principalmente los nuevos medicamentos oncológicos, en 4 semanas ya se suele ver una respuesta importante. Estudios de seguimiento con parámetros idénticos en los tiempos de adquisición y bueno, el grosor de corte, RECIST 1.1 nos dice que debe ser máximo 5 milímetros, idealmente menos de eso. Entonces, el RECIST, bueno, que no les dije, es un acrónimo en inglés, es los criterios de respuesta para tumores sólidos. Y son las guías a las que todos los estudios que habitualmente usan estudios por imagen se adhieren a estas guías para valorar respuesta a terapia. Y RECIST hace una diferencia, tenemos las lesiones diana o blanco, que son lesiones que vamos a medir y son las lesiones que se comparan, digamos, o cuantitativamente de un estudio a otro, y todo lo demás son lesiones no medibles, que ya no es cuantitativo, es cualitativo, y decimos mejoró o no mejoró de una forma cualitativa. Entonces, las lesiones blanco, las cuantitativas, tienen que ser lesiones inequívocas inequívocas por metástasis, bien definidas de por lo menos 10 milímetros. Aquí estoy siguiendo las guías RECIST al pie de la letra, hasta 2 por órgano, hasta 5 por estudio, y adenopatías, o sea, las adenopatías pueden ser consideradas lesiones blanco siempre que midan más de 15 milímetros en su eje corto, y es el eje corto el que tomamos para la medida en el RECIST. Lesiones no medibles, bueno, primero serían, digamos, que en el hígado tuviéramos 4 metástasis. Bueno, 2 lesiones podríamos tomarla como lesiones blanco y las otras 2 pasarían a ser lesiones no blanco. Se tendrían que poner en nuestro informe en un lugar aparte de las lesiones blanco. Igual las podemos medir y todo, pero pasan a ser lesiones no blancas. Luego, la enfermedad no medible, la carcinomatosis, por ejemplo, leptomeningia, pleural, peritoneal, todo eso que estamos claros que es enfermedad, pero de difícil, no lo podemos cuantificar con medidas. Toda lesión que ha sido tratada locorregionalmente, digamos, en mama que ha recibido radioterapia local, bueno, aquí ya los criterios RECIST no aplican. Podría aplicar para el resto del cuerpo si es una paciente con CA de mama, que recibió RT a la mama, pero tiene metástasis. Bueno, el resto de las metástasis en el resto del cuerpo son susceptibles a medir con RECIST. Lo que ha recibido terapia locorregional no puede ser medido con RECIST. Las lesiones óseas sin componente de partes blandas se consideran enfermedad no medible. Podemos pautarlas, ponerlas en nuestro reporte, pero no debemos ni medir ni dar medidas de esas lesiones.
Y las adenopatías, cuando nos parecen claramente patológicas, digamos que tienen redondas, con un realce muy heterogéneo, pero no cumplen el criterio de ser de más de 15 milímetros, las podemos considerar patológicas, pero no medibles. Entonces solo las ponemos en nuestro reporte y bueno, la describimos y tal, pero no es una enfermedad medible. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de una enfermedad diana, o sea, una lesión, una metástasis hepática medible. Tenemos que incluir el realce. Aquí vemos que en el caliper estamos incluyendo el realce de la lesión y la zona hipodensa. Y bueno, siempre RECIST nos va a decir que el eje largo es el que vamos a usar para la medida. Nos recomiendan usar el eje, o sea, dar dos ejes de medida, el perpendicular al eje largo. Y luego, algo que queda así como en gris en RECIST es que ellos dicen que las lesiones se deben medir en el plano de adquisición del estudio. Habitualmente en tomografía se asume que es una adquisición axial, pero bueno, ya vemos que las guías RECIST son del 2000, 2009, y ahora con los equipos con adquisición volumétrica, que habitualmente adquirimos volumétrico, realmente a mí me queda la duda de, hay muchas lesiones que en el eje cefalocaudal, digamos, el eje longitudinal de la lesión, tendrían un diámetro mayor, y no es raro ver una lesión que se acorta en el eje cefalocaudal en los estudios a repetición, sin embargo que en el plano axial uno no ve un cambio significativo, pero la lesión se está cortando en cefalocaudal. Yo, en lo personal, pongo tres medidas. Si la lesión me parece que, que ha crecido en el eje cefalocaudal, yo pondré las tres medidas, pondré que la lesión mide longitudinal, anteroposterior y transverso, esas medidas, y en los estudios subsiguientes pondré comparativamente que, bueno, aunque no disminuyó tanto en su diámetro transverso, hay una disminución significativa en el diámetro cefalocaudal, y lo pongo. Y sea o no sea una lesión diana, para mí son importantes estos detalles porque nos dan en el día a día pues respuestas a si el paciente está o no está mejorando. A veces adherirnos tal cual a la respuesta, o sea, los criterios RECIST a veces no son, o sea, no es fácil en el día a día. Bueno, aquí cuando estamos midiendo una lesión no podemos pasar nunca por tejidos sanos. O sea, esta es una mala medida. Aquí tenemos cómo deberíamos medir siempre en el eje mayor de la lesión. Bueno, ya ven que usualmente y en los estudios siempre van a ver que es plano axial. Yo en lo personal, y mi recomendación sería también pues ponerla en tres planos, siempre poner longitudinal, anteroposterior y transverso de las lesiones. Ejemplos de enfermedad no medibles en estos casos: carcinomatosis linfangítica. Esto con describirlo es suficiente, no hay nada que medir aquí. Una carcinomatosis peritoneal, en el caso de que haya implantes, si son bien definidos y los podemos medir, podemos dar la medida de esa lesión. Si son muy mal definidos, basta con decir que hay una infiltración mal definida, difusa del aumento mayor, y con eso basta y se pone como enfermedad no medible. Una enfermedad miliar, no hay necesidad de contar nódulos ni medir cada uno de los nodulitos. Vamos a poner enfermedad difusa nodular, enfermedad miliar, y eso es considerado enfermedad no medible. Ahora en los estudios subsiguientes, ¿cómo comparar? Pues a veces es un dolor de cabeza, a veces uno de esos nodulitos aumenta 1 milímetro, otro disminuye 1 milímetro, pero bueno, ahí es enfermedad y se mide de una forma cualitativa, no cuantitativa. Entonces, a nuestra impresión, si eso se ha mantenido estable o ha habido un cambio significativo a mayor o a menor. Habitualmente las lesiones en vísceras huecas son no medibles, según RECIST. Aquí tenemos una lesión gástrica, no se considera medible. Mi recomendación sería dar lo que podamos dar. En ese caso yo daría el grosor de la pared en el estudio base, mide tanto, y es común ver que después de la terapia oncológica hay una disminución significativa en ese grosor. Y eso, aunque es enfermedad no medible, para mí es una forma de cuantificar que la terapia está funcionando. Aquí tenemos esta adenopatía mal definida, un realce un poco heterogéneo. Bueno, si esta adenopatía en eje corto es de más de 15 milímetros, esto sí pudiera ser enfermedad medible. Si es de menos, entonces tanto la lesión gástrica como la adenopatía gástrica izquierda es enfermedad no medible. Y bueno, se pone como tal.
y en los estudios pues sería una opinión cualitativa de si mejora o no mejora, pero yo siempre trato de ayudarme con lo que pueda medir, trato de medirlo, aunque eso no sean las reglas estrictas de RECIST. Metástasis óseas, aquí tenemos estas lesiones blásticas difusas en un cuerpo vertebral y en el cuerpo external, y pues esto no hay necesidad de medirlo, basta con describir dónde lo vemos y qué extensión tiene. Y aquí tenemos una lesión con componentes de partes blandas muy bien definido, esto se debe medir. Y este es el tipo de lesiones que yo me pregunto que quizá en un plano coronal, si no tiene un diámetro mucho mayor, y si fuera así, yo pondría las 3 medidas. Y de forma comparativa en los siguientes estudios, igual trataría de comparar los 3 diámetros. Y bueno, después de que hemos decidido en el estudio inicial cuáles son nuestras lesiones diana, las medimos. Aquí tenemos lesiones hepáticas, siempre te van a medir en el eje mayor de la lesión, esta. Esta es una adenopatía en ilio hepático, por lo que se mide en su eje corto. Tenemos esta lesión, que parece ser un implante. Esta otra lesión, parece ser un implante. Y bueno, se suman estos 5 diámetros y esa es una medida que es lo que se va a comparar. Es lo que en RECIST se llama la suma de los diámetros mayores de las lesiones y es la forma cuantitativa estricta de hablar de respuesta a terapia según los criterios RECIST 1.1. En nuestro reporte inicial, bueno, deberíamos mencionar cuál fue la modalidad y parámetros utilizados. Debemos definir también como podamos cuáles fueron las lesiones dianas que escogimos para facilitar al radiólogo que vendrá después de nosotros encontrarlas y poder hacerlo, o sea, hacer la comparación apropiada. Entonces, las lesiones dianas, ¿dónde se localizan? Y tanto detalle como podríamos dar. La posición de la mesa o corte o el número del corte en la serie tomográfica. Y bueno, describirla. RECIST les dice 2 diámetros. Mi recomendación fuerte serían 3 diámetros. Descripción de enfermedad no medible. Tan bien como lo podamos describir, realmente, aunque no hay guías de cómo describir la enfermedad no medible, en la experiencia yo considero que entre más descriptivos seamos y todo lo que podamos medir nos va a ayudar para tomar decisiones más adelante. No es raro a veces, bueno, en nuestro sistema, que nos lleguen pacientes con un reporte sin imágenes. Entonces, lo único que yo tengo para comparar es un reporte del estudio sin imágenes previas. Y bueno, en esos casos yo agradecería que ese reporte fuera tan descriptivo como fuera posible para hacer mi comparación lo mejor que pueda hacerlo. Y por supuesto, incluir, o sea, no porque el paciente es oncológico, no puede tener otras cosas. Incluso hay muchas emergencias clínicas relacionadas a oncología. El paciente puede tener un tromboembolismo pulmonar, puede tener metástasis óseas con compromiso medular, y eso es de relevancia clínica mucho más importante del estado de la enfermedad oncológica. Entonces debemos darle en nuestro reporte el lugar apropiado a estos hallazgos e incluso en lo posible comunicar con los médicos tratantes para que sepan. Bueno, eso era el reporte del estudio basal. En los estudios de seguimiento, bueno, y aquí daré más o menos ejemplos de todos estos escenarios, pero los menciono aquí. Igual modalidad y parámetros, pues lo ideal sería comparar con la misma modalidad diagnóstica, con los mismos parámetros. Si se identifican nuevas lesiones en regiones valoradas que antes no se habían valorado, todo esto se considera como nuevas lesiones. Esto es estricto de RECIST 1.1. Las lesiones diana que escogió el radiólogo que hizo el primer estudio de esas lesiones deben mantenerse como lesiones diana en todos los estudios a lo largo de la terapia del paciente. No cambiar medidas de estudios previos, no medir lesiones tratadas locorregionalmente, como hemos mencionado, y no leer nuevas lesiones óseas escleróticas como progresión. Este último punto me parece muy importante para los residentes, pero ahora se los ilustro mejor en una imagen. Bueno, esto es en cuanto a igual modalidad y parámetros. A ver, aquí tenemos estas metástasis hepáticas evidentes, hipodensas, en una fase portal. Y como les digo, en mi país no sería raro que me llegue un paciente
de segundo nivel, en donde el estudio basal que tiene no tiene, digamos, todos los parámetros que yo quisiera o todo lo ideal para el tumor. Digamos, en un tumor neuroendocrino, para mí sería de rigor tener una buena fase arterial, pero a veces puede llegar el paciente sin esa fase arterial. Entonces, ¿qué debo hacer yo que me está llegando este paciente que en el estudio previo solo tiene una fase portal? Entonces, ahí es donde, bueno, seguir, o sea, los errores del estudio previo, a mí no me parecería. Yo estaría en desacuerdo con eso, pues yo estaría, si estoy ante un tumor neuroendocrino, bueno, voy a hacerle su fase arterial en regla, todas sus fases, un estudio trifásico del hígado, pero entonces nos puede pasar esto. Podemos empezar a encontrar lesiones que no se ven en el estudio previo porque no tenemos una fase para ver esas lesiones. Esta pequeña lesión. ¿Y qué hacer con esas lesiones? Bueno, RECIST 1.1 nos dice que eso sería en regla una progresión de la enfermedad con todo lo que les dije que significa progresión. Significa el paciente, siguiente línea de tratamiento más tóxica, o el paciente ya no es candidato a terapia. Y bueno, entonces yo soy muy cuidadoso en usar esa palabra lesión nueva. Realmente soy muy cauteloso en usarla. Y en este caso, yo en particular, me tomaría el tiempo de describir. Tengo una nueva lesión hipervascular hacia la cúpula hepática, no visible en estudios previos, porque en los estudios previos no tenemos fases apropiadas para valorar. Y luego, primero, que no necesariamente porque el paciente tiene cáncer, esta lesión necesariamente es una metástasis. Pues no lo es. O sea, el diferencial siempre se incluye. Ahora, por supuesto que en el escenario de un tumor neuroendocrino es altamente sospechoso. Pero en este mismo caso, si ven, este es el estudio previo, este es el estudio que tenemos ahora, hay una disminución importante de las lesiones. O sea, en general el paciente está respondiendo a la terapia que tiene ahorita, pues yo trataría de comunicarme, o sea, dejarlo en mi reporte y en lo posible comunicarme con el oncólogo, de decirle, bueno, mira, esta lesión es nueva, pero todo lo demás el paciente está respondiendo muy bien. Vamos a dar el beneficio de la duda, sigamos esta terapia y hagamos un seguimiento estrecho. Habitualmente, cuando decimos seguimiento estrecho, también depende de cáncer y cáncer, pero habitualmente va a ser 2 meses, 8 semanas, 12 semanas, entre 2 y 3 meses, un nuevo estudio. Y bueno, y si vemos que las lesiones que están respondiendo siguen respondiendo, esta lesión no ha cambiado, bueno, le damos el beneficio de la duda de que eso puede ser cualquier otra cosa, ¿no? No asumir que es una lesión nueva. Y esto es un escenario, este que les traigo aquí, que se da mucho. Aquí tenemos un cáncer de pulmón que ha tenido muy buena respuesta a, a la terapia que está recibiendo. Aquí tenemos el cáncer y que disminuye casi un 40% la lesión. Y tenemos esta nueva, bueno, no nueva. En los estudios que nos envían, o sea, el paciente donde fue manejado inicialmente nunca se le hizo el CAT cerebral. En pulmón suele ser de rigor, idealmente una resonancia magnética de cerebro. Si no es posible, entonces una tomografía cerebral. Y bueno, el paciente va al tercer nivel, ahora vemos, le hacemos su estudio de seguimiento. Cuerpo completo, tórax, abdomen y pelvis y cerebro. Y vemos la lesión pulmonar con muy buena respuesta. Y ahora tenemos esa lesión, que aquí no me tenemos este nodulito hipervascular hacia parietal izquierdo. Y bueno, siendo estricto, punto uno, esto sería una nueva lesión. O sea, es una nueva lesión, es una lesión en una región no valorada previamente. Tendríamos que considerarlo nueva y para mí sería una pena saltar a esa conclusión. En este caso, por ejemplo, a mí me llamaría la atención y le mencionaría al oncólogo que quizá para la lesión que veo, el edema vasogénico asociado no es tanto. O sea, a mí me queda esa sensación de que esta lesión, si yo lo hubiera visto inicialmente, aquí en el estudio base, quizá esta lesión era mayor, con mayor edema, y quizá aquí yo estoy viendo, al igual que en el resto del cuerpo, que hubo una respuesta, que esta lesión también ha tenido respuesta. Ya les digo, si estuviéramos en un estudio clínico, tenemos que adherirnos RECIST 1.1, esto es progresión. Si estoy en el día a día,
si tengo la posibilidad de llamar al oncólogo, hablar o extenderme en mi reporte, o no esa necesidad de ser estricto con el RECIST, bueno, yo sinceramente pondría esta lesión con toda la descripción que les decía. Es una lesión hipervascular, metástasis, pero no la tengo en los estudios previos, no es comparativa, no descarto que ha habido una respuesta en esta lesión y yo recomendaría un seguimiento estrecho en este paciente. Las lesiones diana, y aquí, disculpen mi arce, aquí tenemos un hígado con 3 metástasis, y bueno, según RECIST, digamos que yo escojo las 2 lesiones mayores como lesiones diana, y ya la tercera lesión no debería medirla, ya no se considera lesión diana. Y bueno, en este escenario, que realmente no es raro, las lesiones que yo había escogido como diana han disminuido, y la otra lesión que antes era pequeñita, esa es la lesión que ahora o se mantiene igual o empieza a crecer. Pues estrictamente RECIST 1.1, este paciente ha respondido de maravilla, pero aquí me queda una sensación de, o sea, siempre tratar de explicarnos qué es lo que está pasando. O sea, ¿por qué las 2 lesiones esas responden y la otra lesión empieza a crecer? Y en cáncer siempre tenemos que pensar en la heterogeneidad. Sabemos que el cáncer es una enfermedad heterogénea, que los tumores suelen ser heterogéneos y cuando hay metástasis puede haber heterogeneidad. No todas las metástasis tienen que ser la misma clona y hay unas que tienen una biología diferente. Y bueno, esta es una imagen de medicina nuclear, pero es, digamos, un clásico en un artículo muy famoso de los tumores neuroendocrinos. Pero la imagen me gusta mucho porque en vivo, en un paciente, podemos ver la heterogeneidad tumoral y verla claramente. O sea, aquí a la izquierda pueden ver un PET con FDG, el que está aquí rotulado FDG, que es el PET que habitualmente vamos a usar siempre en los tumores, el caballito de batalla en oncología. A la derecha, rotulado como gatatate, es un estudio con dotatate, que es un análogo de la somatostatina y es un estudio específico para ver tumores neuroendocrinos. Y lo interesante en este caso es que el paciente tiene múltiples metástasis hepáticas, pero no todas se comportan igual. Hay lesiones, aquí vemos esta lesión en donde está rotulado el corte 2, vemos una lesión que es ávida por el FDG sin captación significativa del dotatate. O sea, esto nos habla de que en este punto ese tumor está altamente diferenciado, un alto índice mitótico y pues ha perdido la expresión de los receptores por la de diferenciación que tiene. Muy distinto a la lesión que está en el corte 1 hacia la cúpula hepática, una lesión que no capta para nada FDG, pero que tiene una sobreexpresión importante de los tumores de la somatostatina. Entonces este estaría en el área de un tumor muy bien diferenciado y bueno, les traía esta diapositiva porque para mí ilustra en una sola diapositiva lo que significa heterogeneidad tumoral. O sea, un paciente tiene cáncer, está lleno de metástasis, pues no tenemos que asumir que todas y cada una de las metástasis que tienen la misma biología. Pues no, hay casos en que eso va cambiando. Y principalmente cuando empiezan a recibir terapia, porque la terapia va siendo una selección. O sea, las clonas que tienen cierta resistencia al tratamiento que está recibiendo en ese momento, esas pueden empezar a crecer, las otras disminuyen y va cambiando la heterogeneidad. Los tumores pueden hacer resistencia a las terapias oncológicas. Entonces, a la medida que le damos tratamiento a los pacientes, vamos viendo esa evolución de los pacientes. Y por eso, en este escenario, aunque por RECIST, y yo lo pondré en mi informe, ha tenido una respuesta favorable, pues yo pondré un asterisco y decirle, mira, hay una lesión que se está comportando diferente a los otros. Y si el paciente empieza a tener una evolución no favorable, empieza a tener o nuevas lesiones o esta lesión sigue creciendo, pues yo recomendaría fuerte que esta lesión debe ser biopsiada porque da la sensación que aquí algo cambió, que la biología de esta lesión es diferente a las otras y eso tenemos que constatarlo, la histopatología, para tener cambios terapéuticos en este paciente. Bueno, bueno, aquí ya les mencioné estos primeros 3 puntos en donde pues ya ven que tengo mi paréntesis siempre que dar de, pues a veces es muy difícil
ir estrictos con el RECIST, principalmente en el día a día. Ya les digo, si uno está en un estudio clínico, pues ahí no hay nada que hablar, uno se adhiere al 100%, pero en el día a día, pues a veces es difícil. Y ahora los 3 puntos de abajo, pues yo no, pues me parece que ahí sí no hay nada que agregar. O sea, no debemos cambiar medidas en estudios previos. Tendría que ser algo muy terrible, o sea, ver medidas muy mal hechas, que eso sería muy raro. No medir lesiones tratadas regionalmente. Aquí tenemos 2 escenarios. El de arriba, aquí el nódulo pulmonar fue tratado con crioablación y el radiólogo intervencionista, cuando está tratando este nódulo, él da una ventana amplia de pulmón sano alrededor de la lesión para asegurarse que él no solo está eliminando el tumor, sino dejar un margen seguro alrededor del tumor. Entonces, lo natural sería que cuando haya un estudio de seguimiento de esta lesión, la lesión aumentó de tamaño, porque todo lo que recibió esa ablación tiene un cambio fibrótico en el pulmón. Entonces, decir que esta lesión progresó, pues no sería lo válido. Aquí tienen, este tipo de lesiones tienen su forma de ser valoradas. Muy resumidamente, aquí importa el realce. Idealmente en un estudio bien realizado podríamos, si hay viabilidad tumoral, ver realce. Y lo ideal, en lo posible, sería hacer un PET, que es el estudio, digamos, el gold estándar para realmente saber si hay o no hay viabilidad tumoral en una lesión tratada por ablación. En el estudio de abajo tenemos un paciente tratado con ablación por embolización con esferas de itrio 90. Entonces es digamos, una radioterapia selectiva. O sea, el paciente por radiología intervencionista se llevan catéteres y se le administra directo a ese tumor esferas cargadas con itrio 90, que es un emisor beta. Y esa emisión es una radioterapia local que hace la lisis tumoral. Y entonces aquí obviamente no vamos a ver que la lesión desaparece, lo que vamos a ver es que deja de realzar. Entonces en RECIST solo toma en cuenta la medida, esta lesión estaría estable, pero nosotros sabemos en la práctica que esto no es estable. Esto ha tenido una excelente respuesta. Yo diría que curativa, y pues esos son pero bueno, más adelante veremos que, que hay guías para esto, y bueno, las explicaré muy brevemente más adelante. Y no leer, para los residentes que estén ahorita conectados, no leer nuevas lesiones escleróticas como progresión. Yo creo que un escenario típico es cáncer de mama, digamos que no es raro ver en cáncer de mama este escenario. Digamos que la paciente está en neoadyuvancia y tienen una intención de ir a operar curativo, está en neoadyuvancia. Neoadyuvancia sería, inició quimioterapia previo, o sea, hay una intención de operar y le han iniciado quimioterapia antes para tratar de, o sea, mejorar el pronóstico de la paciente y también hacer un downstaging, o sea, tratar de disminuir las lesiones del tumor. Entonces, digamos que la paciente tiene lesiones en mama y axila y las lesiones desaparecieron por completo. Lo que tenía en mama desapareció, lo que tenía en axila desapareció. O sea, vemos nada, normalización completa del tejido. Y ahora vemos estas lesiones escleróticas en columna lumbar. Y pues es común que el residente que está empezando pone, bueno, nuevas lesiones plásticas, progresión. Y pues esto sí es algo que quisiera dejarles el mensaje. Habitualmente lo que sucede aquí es que tenemos lesiones líticas. Cuando son más grandes se pueden ver, y cuando esa lesión está en respuesta, pues no es que normalice la densidad, sino cuando una lesión lítica en hueso está en respuesta, el hueso en su respuesta reparativa hace una osteogénesis importante, lo que da esa sensación de esclerosis, hace una reacción osteoblástica. Entonces las lesiones líticas, cuando responden, hacen una lesión. Y si la vemos, bueno, en este caso es muy claro decir, bueno, aquí tiene una lesión lítica que respondió y la veo esclerótica, pero a veces no se ven. Cuando la lesión lítica es muy pequeñita, nuestros estudios de imagen a veces no tienen la resolución espacial para verla, y cuando empiezan a aparecer estas lesiones escleróticas, lo que podemos asumir es que estas lesiones líticas pequeñitas estaban ahí, pero respondieron. Entonces, tener mucho cuidado, principalmente, ya les digo, si la paciente está progresando en pulmón, en hígado, tiene nuevas lesiones, bueno, es muy diferente. Pero eso de ver que la paciente tuvo una muy buena respuesta local en mama y en axila,
y luego poner que estoy viendo nuevas lesiones escleróticas, pues no, aquí tener mucho cuidado. Esto en gammagrafía se llama el fenómeno de Flare, y el fenómeno es el mismo. Cuando unas lesiones están respondiendo, hacen una osteogénesis importante y captan más. En este caso tenemos esta paciente con unas lesiones aquí lumbar. En el estudio de seguimiento vemos nuevas lesiones, parecieran nuevas lesiones en cráneo, en columna dorsal, y luego cuando se sigue a esta paciente vemos que estas lesiones, incluso en cresta ilíaca, pero el seguimiento de esta paciente en la misma terapia empiezan a disminuir la intensidad de captación. Y esto es la imagen metabólica del mismo fenómeno que estamos viendo aquí. Lesiones que previamente no podíamos ver empiezan a reparar con una reacción osteoblástica importante. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Y lo otro en las guías RECIST de cómo debemos manejar cuando una lesión o se fragmenta o se fusiona. Y bueno, habitualmente si vemos que la lesión ahora son dos lesiones bien definidas, nodulares, bueno, siempre debemos medir las lesiones en su eje mayor, y en caso de que fuera algo comparativo, bueno, vamos a comparar el diámetro cuando era una sola lesión que podíamos medir como una sola, y comparar eso con la suma de los dos diámetros que tenemos ahora. Y ese sería como RECIST nos dice que debemos manejar esas lesiones que se van o fragmentando o fusionando. Y bueno, en cuanto a las guías de cómo debemos medir, digamos, aquí teníamos un nódulo de 12 milímetros, este nódulo pulmonar ahora no es perceptible ni nada. Bueno, en este caso, ponerlo como que ya no es enfermedad medible. Cuando ya no es medible en las lesiones fuera de los ganglios, todo el resto de las lesiones, se da una medida de 5 milímetros. O sea, la lesión pasó de 12 milímetros a 5 milímetros, que es la mínima medida, y ellos usan eso según el grosor de corte, como las guías dicen, de grosor de corte de 5 milímetros. Entonces, bueno, debemos asumir que una lesión que no podemos ver bien, le asumimos el diámetro menor por el grosor de corte. Entonces, esta lesión que ya no puedo definir bien, yo diría que ahora es de 5 milímetros, y comparar entonces el diámetro de 12 milímetros ahora con 5 milímetros. En las lesiones cavitadas, RECIST acepta que esta lesión ha tenido buena respuesta, pero sigue midiéndola. En este caso, igual, mide el eje mayor del nódulo, pero sí pone que deberíamos poner en nuestro reporte que la cavitación es un signo de respuesta. En los ganglios sí se deben seguir midiendo hasta donde podamos, siempre en su eje corto. Entonces aquí tenemos una medida de menos de 5 milímetros, pero bueno, en este ganglio sí, por la posibilidad de que los ganglios vuelvan a crecer. Y bueno, si este ganglio vuelve a crecer, entonces ahora tendría que compararlo de 4 a la nueva medida, pero bueno. En las lesiones que no son ganglios, la medida mínima son 5 milímetros, los ganglios sí se pueden medir a menos de 5 milímetros. Cuando tenemos nuevas lesiones, aquí ya no hay duda, esto se da como progresión. Y ahora, para hablar de progresión, les recalco que yo tendría que tener enfermedad inequívoca, que bueno, es el término que usa RECIST, por todo lo que significa decir que el paciente está progresando en oncología. Entonces, realmente tengo que estar en un escenario que no me dejen dudas. Digamos, en este caso, múltiples nuevas lesiones hepáticas. Bueno, el paciente tiene múltiples nuevas lesiones hepáticas, a considerar progresión de la enfermedad. Y después de todo lo que hemos visto, según las reglas de cómo se deben medir y cómo debemos comparar entre los estudios, luego según esto que hemos visto, tomamos la decisión de poner si el paciente ha tenido respuesta completa, parcial, progresión o enfermedad estable. Y hay unos criterios de cuánto debe disminuir la suma de los diámetros mayores, 30%, para hablar de disminución, o respuesta parcial, y progresión debe aumentar en al menos un 20%. Y todo lo que está en medio de eso es enfermedad estable. Y bueno, no me quedaré en los detalles de las medidas, porque para mí es más importante como transmitir las ideas generales y no los números.
Ahora, cuando vienen residentes al Instituto Oncológico, les pedimos a todo el que vaya, tiene que ir con el RECIST bien estudiado. Entonces todos van con su RECIST bien estudiadito. Y cuando les pregunto cuánto tiene que disminuir el porcentaje para hablar de respuesta, esa es una respuesta que siempre todos me las contestan. Ahora, cuando le pregunto cuál es el estudio con que tenemos que comparar, o sea, si yo tengo un estudio ahorita, ¿con qué estudio yo tengo que comparar para hacer esta medida? O sea, para hablar de un 30% yo tengo que comparar algo con algo. Pues esa respuesta no es común y bueno, es una forma de una pregunta que yo sé que raramente me contesta. Y la guía RECIST nos dice que debemos comparar con el NADIR. El NADIR es la mejor respuesta que ha tenido el paciente. Aquí vemos la disminución en porcentaje de los diámetros, va disminuyendo, va disminuyendo. Y bueno, esta es la mejor respuesta que tuvo el paciente. Esto es el NADIR. Entonces yo siempre debo comparar con esto, o sea, con el diámetro menor que llegó a tener una lesión. Aquí tenemos esta lesión, este fue su diámetro menor, entonces yo debo comparar no con el estudio base, no con el estudio que está justo previo, yo debo comparar con la mejor respuesta que tuvo el paciente. Y esto a veces es complicado porque ya le digo que a veces un paciente puede tener 8 o 10 tomografías y bueno, no hay ninguna banderita ahí que me diga cuál de esos fue el estudio NADIR. Entonces ahí uno tiene que ponerse a ver estudios y tratar de entender qué es lo que está pasando con el paciente. Lo común es comparar con el estudio justo previo que yo tengo y la lógica detrás de eso es que habitualmente cuando el paciente está en enfermedad estable, se mantiene ahí en una basal. Si el paciente progresa, y aquí el paciente progresó, y habitualmente va a cambiar a una nueva línea de terapia. Si el paciente cambia a una nueva línea de terapia, entonces esto sería el estudio basal, y esta nueva línea de terapia que está recibiendo el paciente, lo vamos a comparar con este nuevo estudio basal. Entonces, habitualmente funciona comparar con el estudio justo previo que tengo en el sistema. Pero esto no siempre es así. Aquí le traigo otro ejemplo artístico de cuando eso no es así. Aquí tenemos un ejemplo, unos nodulitos, imaginémonos en pulmón o en hígado, una lesión de 4 milímetros. Al radiólogo que le toca después lo ve en 5 milímetros y eso es enfermedad estable. Es un cambio de 1 milímetro, no se considera un cambio significativo en RECIST. Luego cambia de 5 a 7 milímetros, digamos que todo lo demás sigue estable, pues eso sigue siendo no significativo por RECIST. El siguiente estudio, si yo comparo con el previo, cambió de 8 milímetros a 7 milímetros, pues aquí no ha pasado nada. El problema es que cuando uno se va a ver todos los estudios que tiene el paciente, aquí tengo un nódulo de 8 milímetros, duplicó en 6 meses su tamaño y esto es tremendamente sospechoso. Y ese es el problema de quedarnos comparando solo con el estudio que tengo justo previo. Y luego esto es, habitualmente aquí nadie se da cuenta, nos damos cuenta aquí, cuando ya tiene una masa. Y bueno, cuando vamos a ver para atrás y vemos ese nódulo que fue creciendo milímetro a milímetro y se nos escapó. Y pues sí, ahora en, en siendo abogado del diablo es que es muy difícil cuando uno tiene tantas tomografías en un estudio. O sea, tengo que informar todo, o sea, toda mi valija, todos los pacientes que tengo que informar y cada uno de esos pacientes puede tener 8, 10, 12 tomografías, pues es trabajo pesado. Pero bueno, en esos detallitos, pues se puede perjudicar a los pacientes y por eso, bueno, tener suma cautela en no hacer esto de forma automática, ni de la forma más fácil para nosotros, sino tratar de hacerlo bien. Y aquí vemos cómo todo se complica. Ya les hablé de RECIST con sus reglas y aquí vemos un montón de otros criterios. Los criterios CHOIAM, RECIST, los de próstata, los de... Y bueno, antes que volver, porque cada uno de esos tiene sus reglas, sus números, sus porcentajes, y antes que tratar de ir en los detalles, yo creo que más importante es tratar de explicarle por qué han salido tantos nuevos sistemas, ¿no? Bueno, el del mesotelioma es fácil de entender y es que no había una lesión medible como tal. Entonces aquí sí se mide, las guías nos dicen que vamos a medir el grosor de la pleura en 2 niveles, o sea, en 3 niveles diferentes con 2 medidas en cada uno de los niveles. Y esta es la medida que vamos a comparar en los estudios subsiguientes. En tumor GIST son unos eh, tumores hipervasculares y se le da terapia blanco, que es antiangiogénica. Entonces, la parte
esa parte con realce intenso es lo que va a disminuir. Habitualmente la lesión no va a disminuir de tamaño, incluso a veces puede aumentar de tamaño. Tiene una degeneración quística o necrótica, la lesión aumenta. Entonces, aquí los estudios ya vieron que el RECIST no funcionaba y para allí se hicieron los criterios Choi. Y Choi lo que toma en cuenta es la densidad. Aquí vemos esta lesión quística, si comparamos las unidades Hounsfield, la lesión A con la B. Si comparamos las unidades Hounsfield de la lesión A con la B, pues hay una disminución significativa. Entonces aquí hablamos de terapia, aunque en sus diámetros la lesión no haya cambiado. Y el hepatocarcinoma, que también tomando en cuenta que las lesiones a veces cambian es en densidad, pero bueno, aquí no se toma en cuenta las unidades Hounsfield. Serían los criterios RECIST modificados. Aquí lo que se mide es el componente de realce ávido. Pues aquí vemos, por ejemplo, la imagen inferior de cómo medimos la lesión y ahora comparamos el componente que realza de forma intensa, que podemos definir como viabilidad tumoral. El iRECIST, que es para inmunoterapia, y básicamente es un RECIST con una pausa, porque se dieron cuenta que en la inmunoterapia, los pacientes inicialmente cuando reciben la inmunoterapia funciona por activar mecanismos inmunes del cuerpo que van, por decir, a atacar el tumor. Y esto hace una reacción inflamatoria intensa que habitualmente hace que la lesión aumente de tamaño. ¿Por qué? Por la reacción inflamatoria hay más células, hay edema, eso aumenta de tamaño. Y lo que veíamos es que habitualmente en ese estudio inicial siempre había un aumento. Entonces el iRECIST básicamente les va a decir que en este estudio todavía no digamos nada, que pudiera ser una progresión, pero no digamos nada, si no esperemos un segundo tiempo. Ahora, si en el segundo, el segundo estudio de seguimiento las lesiones siguen aumentando, pues no hay duda, el paciente sí estaba progresando, pero es más común que en ese segundo estudio de seguimiento las lesiones hayan disminuido de forma significativa. Y entonces esto es lo que vamos a tomar como una respuesta. Y asumimos que lo que pasó aquí fue no progresión, sino la respuesta inmune que estaba haciendo efecto. Hay un grupo para próstata que, bueno, aquí es solo para decirle un ejemplo de que aquí se dan cuenta que la tomografía sola no es suficiente y es un grupo, es el grupo de trabajo para cáncer de próstata número 3 y ellos tratan de forma holística ver no solo la tomografía, ver el centelleo, en el centelleo tienen que ver no solo una nueva lesión, tienen que haber 2 lesiones nuevas en 2 estudios subsiguientes y ven el PSA también. Y bueno, para que vean que a veces limitarnos a una sola, pues a una sola modalidad, y yo creo que esto que se hace en próstata es igual válido para cualquier tumor. Si tenemos la posibilidad de saber los marcadores tumorales, si tenemos otros estudios de imagen, pues todo lo que tengamos es información valiosa para dar nuestra conclusión. Los criterios Lugano para linfomas, que ya ven, se complica para las medidas. Ellos sugieren 2 medidas, o sea, todas las adenopatías medirlas en 2 ejes y hacer una multiplicación de esos ejes. Bueno, aquí en lo posible, si es posible con el FDG, en el FDG es mucho más sencillo y mucho más reproducible y fiable. Los criterios PERSIST, que son también para FDG, igual, hablan de un porcentaje de cuánto debe aumentar o disminuir. Aquí no importa la medida de la lesión, aquí importa es la actividad metabólica de la lesión. Y bueno, ahora, ya para ir terminando, ¿qué hacer ante los hallazgos dudosos? Ya les planteé un montón de dudas de mi día a día en la imagen oncológica y bueno, ¿qué hacemos en esos estudios dudosos? Que es parte de la medicina. El padre de la medicina clínica dice, la medicina es una ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Y pues eso es el día a día de radiología no oncológica, es la radiología y la medicina del día a día en cualquier área. Y yo empezaría por decirles que es imposible, es matemáticamente imposible ser perfectos en nuestro informe. O sea, no podemos ser 100% sensibles y 100% específicos. En raras excepciones de lesiones claramente patognomónicas, que eso es rarísimo, pues
es imposible que seamos o 100% sensibles y específicos. O sea, el error es parte y tenemos que vivir con eso y saber cómo hacer un reporte en donde ese error podamos jugar con eso siempre en beneficio del paciente. Entonces, si nos inclinamos a sensibilidad o especificidad, pues yo creo que todo es como la forma en que hablamos o la forma en que caminamos. O sea, todo radiólogo tiene su inclinación o a ser sensible o a ser específico, pero en oncología, bueno, quizás nos tenemos que inclinar más o a un lado o al otro. Y bueno, está la idea de inclinarnos a sensibilidad y digamos, el sustento lógico para inclinarnos a ser sensibles es primero la naturaleza del cáncer. O sea, sabemos que es una célula, dos células, que va a crecer logarítmico. O sea, algo que podía ser un puntito en pulmón en el siguiente estudio, y ahora puede ser una masa. Y eso va ligado al condicionamiento por errores previos, porque eso nos ha pasado a todo el que está en oncología. O sea, algo que vimos en el hígado, que lo vimos y dijimos, no, eso no es nada. Siguiente estudio nos toca a nosotros mismos, ahí está, masa. Y bueno, eso duele, cuesta, y yo creo que nos va moldando, y luego con el riesgo médico-legal, o sea, en el mundo este de las demandas médicas, entonces uno pensar, no, ya ninguna manchita que yo vea, ni en el hígado, ni en el pulmón, ya no se me va a pasar nada. Todo lo pongo, todo es sospechoso, y bueno, eso digamos que sería inclinarnos mucho a ser sensibles. Ahora, ¿por qué ser específicos? Y bueno, lo primero es que hay que entender que hay un daño potencial en estar sobrediagnosticando. Creamos ansiedad en el paciente. Podemos hacer procedimientos, con cada procedimiento tiene sus riesgos, cada biopsia que mandamos tiene sus riesgos, y podemos hacer que el paciente sea sometido a terapia innecesaria o que el paciente se le niegue una terapia que en realidad sí le podía servir, pero que ya se le está negando porque se asume que el paciente no está respondiendo a esa terapia. Entonces hay un daño real y serio en estar poniendo cada cosita que vemos como sospechoso. Y luego, para mí más importante es todavía que hay una pérdida de confianza del médico referente cuando ve que nuestros reportes están llenos de lesiones que pueden, que esto, que lo otro, que todo lo mando para biopsia y pues se va perdiendo esa confianza del tratante. Entonces, en búsqueda de equilibrio, digamos, los que quieren ser tanto sensibles como usan la terminología no comprometedora, por ejemplo, veo un nuevo nódulo pulmonar de 3 milímetros y ponerlo en mi reporte, en la conclusión, nuevo nódulo pulmonar de 3 milímetros. ¿Y qué significa eso? ¿Qué va a hacer el oncólogo con eso? O sea, les puedo adelantar que con un nódulo de 3 milímetros la mayoría de los oncólogos no hiciera nada, pero el punto aquí es que yo debería tener la responsabilidad de asumir o recomendar o saber para mí si eso es o no. Y si yo creo que lo mejor que podemos hacer con ese nodulito es darle un seguimiento estrecho, bueno, pero debería salir de mí esa recomendación. Y lo otro es empezar a mandar biopsias, que bueno, esta lesión puede ser, no descarto que sea maligna, recomiendo biopsia. Y el problema es que los oncólogos asumen que todo lo que nosotros empezamos a mandar biopsia, el riesgo de malignidad es 50-50, y pues nos mandan la biopsia porque quizás si nosotros nos sentáramos a hablar y le decimos, no, mira, no es tan sospechosa, pero si nuestro reporte sencillamente habla de una lesión y recomienda biopsia, eso prácticamente obliga al oncólogo a la necesidad de ir a esa biopsia. Entonces, estos estudios son de PET, era una encuesta a clínicos, y a mí me gusta mucho porque nos da una idea. Yo creo que aunque sea de PET, se puede extender a toda la radiología oncológica. Y le preguntan a los oncólogos dónde nos estamos equivocando los radiólogos y los nucleares. Y dicen que nos equivocamos es en la sobreinterpretación mucho más que en la subdiagnosticar. O sea, estamos tratando de ser mucho más sensibles de lo que debemos. Estamos viendo muchas más lesiones de las que deberíamos estar viendo. Y cuando le preguntamos a los referentes cómo ellos saben que esas lesiones eran falsos positivos, o sea, cómo saben que esas lesiones realmente no tenían importancia. La gran mayoría biopsia, todo lo que ponemos sospechoso lo biopsian, y luego se van dando cuenta que todas esas biopsias salen negativas. Y otros le dan seguimiento clínico al paciente y ven que eso nunca tuvo significancia clínica. Y bueno, en esta, nada más para que vean que ellos sí hacen un mea culpa de saber que
mucha de esa incertidumbre en nuestros reportes parte de que ellos no nos dan suficiente historia clínica. Y pues sí, cuando no tenemos suficiente historia, lastimosamente a veces vamos a tener que usar esa terminología no comprometedora, sugerir las biopsias, pero bueno. Ya para terminar, ya les puse una frase de Osler y quiero terminar con esta. Francisco de Sales dice, si me equivoco, prefiero equivocarme más bien por demasiada bondad que por demasiado rigor. Y en oncología, a mí me gusta esa norma. Y ahora no es tener un optimismo ciego, o sea, si estoy viendo 6 nuevos nódulos pulmonares, yo no le hago ningún favor a la paciente diciendo que eso no es malo, o sea, que no está progresando. No es un optimismo ciego. Aquí me refiero a las lesiones que realmente son dudosas. O sea, donde realmente hay una duda, yo creo que estamos en la obligación de tratar de resolver esa duda con lo mejor que tengamos. Yo creo que lo mejor que tenemos usualmente es el teléfono. Siempre que podamos llamar al oncólogo ante esa pequeña duda, pues hablar con él y veremos que muchas veces esa intuición que nosotros tenemos de que, mira, yo no creo que esto sea nada malo, pues el oncólogo a veces tiene la misma, no, mira que la paciente le ha ido muy bien, está resfriada, seguro eso que está viendo en el pulmón es infeccioso, pues yo partiría por ahí. Si con la llamada sigue habiendo dudas, que es raro, bueno, entonces yo partiría de dar, yo como experto en imágenes, o sea, tratar de dar una recomendación fuerte de cómo podemos salir de esa duda. Y no siempre ir a la biopsia, a veces con otras modalidades diagnósticas podemos resolver el problema. Y listo, muchísimas gracias por su atención. No, muchísimas gracias a ti. De verdad que